Hoy compartimos una experiencia profunda que nos contó una hermana en la fe, una experiencia que toca la esencia misma de nuestra existencia. Durante un angustioso viaje al infierno, se encontró con la icónica estrella del pop Michael Jackson. En este encuentro escalofriante pero esclarecedor, él le transmitió un mensaje crucial que el mundo, especialmente los cristianos, deben escuchar. Los animo a que nos acompañen hasta el final para comprender plenamente la profundidad de su experiencia. Permítanme presentarme, mi nombre es Benedicta Young. Nací y crecí en la vibrante comunidad de Kingston, Jamaica, donde la fe impregnó cada aspecto de mi educación. Mis padres eran cristianos firmes, profundamente arraigados en las enseñanzas de la Unión Bautista. Desde mis primeros recuerdos, estuve envuelta en los rituales y ritmos de la vida de la iglesia, asistía a los servicios dominicales, participaba en lecturas de la Biblia y participaba en oraciones fervientes. Su mayor deseo era que yo creciera para ser una persona que caminara con firmeza en el camino del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, una sensación de desconexión empezó a apoderarse de mi corazón. Mientras que mis padres mantenían su fe como un faro inquebrantable, mis propias creencias parecían más una serie de obligaciones que una convicción genuina. Fuera de los confines de la iglesia, mis amigos vivían en un mundo que parecía lleno de alegría y aventura. Encarnaban un espíritu despreocupado, siempre abrazando la diversión y el jolgorio, sin el peso de las obligaciones de la iglesia o la memorización de las escrituras. Me sentí cada vez más atraído por sus vibrantes estilos de vida, cautivado por la emoción de sus experiencias. Esto no significaba que hubiera abandonado por completo mi creencia en Dios, más bien, sentía un abismo cada vez mayor entre la rígida vida religiosa que defendían mis padres y el emocionante mundo que me atraía más allá de las puertas de la iglesia. El atractivo de la vida fuera parecía embriagador y lleno de promesas, y anhelaba sumergirme en él. Comencé a adoptar un estilo de vida más mundano, que incluía fiestas, música y la libertad de explorar la vida en mis propios términos. Yo era joven y tenía hambre de experiencias, incluso si eso significaba alejarme de la fe que una vez había sido la piedra angular de mi educación. Al llegar a la edad adulta, la trayectoria de mi vida cambió de manera inesperada. Di un paso audaz y abrí una gran tienda provisional en pleno corazón de Kingston. Esta aventura se convirtió rápidamente en una fuente de inmenso orgullo para mí, una representación tangible de mi trabajo duro y determinación, algo que había construido desde cero. Administrar la tienda era exigente pero gratificante, lleno del ajetreo y el bullicio de reponer los estantes, relacionarme con los clientes y administrar las operaciones diarias. Me proporcionó una nueva sensación de independencia y logro que había anhelado. Sin embargo, en medio de todo este ajetreo, no podía quitarme la sensación de que mi corazón no estaba completamente invertido en mi trabajo. Lo que realmente me entusiasmaba eran las vibrantes reuniones sociales y eventos que animaban constantemente la ciudad. Kingston era una ciudad llena de cultura y celebración, siempre había algo sucediendo, un concierto al que asistir, una fiesta callejera para disfrutar o un nuevo evento que despertaba mi interés. Me encantaba la energía de las multitudes, la música vibrante y la oportunidad de deleitarme con la exuberancia de la vida. La música secular se había entretejido en la estructura de mi existencia, desempeñando un papel importante en casa, en mi tienda y durante las salidas con amigos. Repetía una y otra vez las últimas canciones y sentía como si el mismo ritmo de Kingston corriera por mis venas, conectándome con el estilo de vida estimulante que había adoptado. Entonces llegó el 18 de mayo de 2018, un momento crucial que cambiaría mi vida para siempre. Me di cuenta de que necesitaba iniciar una transformación profunda, ya no podía sostener una vida definida por la búsqueda incesante de cosas que, en última instancia, me dejaban con una sensación de vacío. Ese día marcó un punto de inflexión significativo, me arrepentí de mis pecados y tomé la valiente decisión de bautizarme. Este acto se sintió como un renacimiento, una oportunidad refrescante para reavivar mi relación con la fe que había descuidado durante mucho tiempo. Regresé a la iglesia de la Unión Bautista donde mis padres habían asistido durante años, la misma iglesia de la que me había distanciado durante mi juventud.
Este regreso no se trataba simplemente de volver a asistir a los servicios religiosos, sino que simbolizaba mi compromiso de reconectarme con mis raíces y abrazar el camino espiritual que una vez había recorrido. A pesar de mis sinceros esfuerzos por redirigir mi vida hacia Dios, el camino para abandonar por completo mis viejos hábitos resultó ser un desafío abrumador. La lucha fue particularmente intensa cuando se trató del entretenimiento secular que una vez me había traído tanta alegría, la música, las fiestas animadas, los eventos vibrantes. Cada uno de estos elementos me llamaba, susurrándome tentaciones para volver al estilo de vida que había apreciado durante tanto tiempo. Estaba tratando genuinamente de abrazar un nuevo capítulo en mi vida, participando activamente en los servicios de la iglesia y me involucrando en la comunidad de mujeres. Sin embargo, una parte de mí seguía anclada al mundo familiar en el que había habitado durante años. Este conflicto interno era palpable, aunque mi corazón luchaba por algo más grande. El atractivo de mi estilo de vida anterior era una cadena persistente que era difícil de romper. Luego, en 2020, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Lo que comenzó como una noche de rutina dio un giro drástico. Después de cerrar mi tienda y terminar la tarea mundana de contar las ganancias del día, sonó mi teléfono. Al otro lado de la línea estaba una vieja amiga de la secundaria con la que no había hablado en años. Nuestra conversación fluyó con facilidad mientras nos poníamos al día con nuestras vidas, compartíamos risas y buenos recuerdos. Antes de que me diera cuenta, habíamos hecho planes espontáneos para encontrarnos esa misma noche. Nos decidimos por un pub cercano, con la intención de que no fuera más que una reunión informal, un viaje desenfadado por el camino de los recuerdos. Nos reímos y disfrutamos de unas copas, y por un momento fugaz, sentí como si el peso de los años se hubiera levantado. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentir los efectos de las bebidas, y pronto se hizo evidente que era hora de volver a casa. Después de despedirme, salí al fresco abrazo del aire nocturno, lista para llamar a un taxi. Sin embargo, mientras recorría las calles tenuemente iluminadas, me di cuenta de que dos hombres me seguían de cerca. Al principio, no les di importancia, pero había una cualidad inquietante en su ritmo que hizo que mi corazón se acelerara. En un instante, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se acercaron a mí. Me pidieron mi bolso, que no solo contenía lo que había ganado en la tienda, sino también una parte de mi vida diaria. El instinto me obligó a resistirme y no entregar las pertenencias que tanto me había costado conseguir. Pero en ese momento crítico, uno de los hombres sacó una pistola y me disparó en la pierna. Un dolor punzante me recorrió el cuerpo, pero antes de que pudiera siquiera gritar, me golpearon en la cabeza y me hundieron en la oscuridad. Todo se desvaneció, dejándome en un vacío que me pareció aterrador y surrealista. Fue en ese momento que cambió mi vida cuando mi existencia cambió de una manera que nunca podría haber imaginado. Cuando finalmente recuperé la conciencia, ya no estaba en las bulliciosas calles de Kingston. En cambio, me encontré envuelta en una extensión serena y vacía. La atmósfera estaba imbuida de una calma extraordinaria, casi onírica, como si el ruido y el caos del mundo se hubieran silenciado por completo. No había dolor ni miedo, solo una profunda sensación de tranquilidad me invadió. Mientras me encontraba en ese lugar extraordinario, algo asombroso me llamó la atención: una ciudad dorada comenzó a descender elegantemente de los cielos. Sus puertas eran sencillamente magníficas, irradiaban un brillo sobrenatural que cautivó mi atención. Brillaban y resplandecían, atrayéndome con un encanto irresistible. Me sentí fascinado por la pura belleza de la escena, donde cada detalle estaba impregnado de una sensación de paz que era a la vez impresionante e imponente. Ángeles majestuosos montaban guardia en las puertas, su presencia exudaba poder y autoridad, al mismo tiempo que ofrecía un extraño consuelo que calmaba mi corazón acelerado. Antes de que pudiera comprender por completo la magnitud de lo que estaba sucediendo, uno de los ángeles se me acercó. Al principio no pronunció una palabra, pero podía sentir su intención resonando dentro de mí. Estaba allí para guiarme, para llevarme a un lugar importante. Impulsado por un instinto que no podía ignorar, lo seguí sin dudarlo.
A medida que avanzábamos juntos, el entorno sereno comenzó a cambiar, y gradualmente, la paz abrumadora que había sentido comenzó a disiparse. El cálido resplandor de la ciudad dorada fue reemplazado por un frío que se acercaba y la atmósfera se volvió oscura y opresiva. Una creciente sensación de terror me agarró el corazón cuando me di cuenta de que el ángel no me estaba guiando a un lugar de luz, sino que me estaba guiando hacia el infierno. El marcado contraste entre el paraíso que había presenciado brevemente y el siniestro camino que tenía por delante era casi demasiado para soportar. Lo que se abría ante mí era un reino de intenso sufrimiento y tormento, una experiencia mucho más allá de todo lo que podría haber imaginado. Mientras el ángel me guiaba hacia las profundidades de la oscuridad que se avecinaba, la tranquilidad que había sentido una vez se evaporó por completo, reemplazada por un miedo sofocante que se apoderó de mi corazón. El aire a mi alrededor se volvió pesado con los sonidos angustiosos de los gritos, gritos horribles que rompieron el silencio opresivo, reverberando a través del abismo. Mis ojos se sintieron atraídos por las almas atormentadas, sus rostros retorcidos en agonía, sus cuerpos contorsionados y rotos por el dolor implacable que los envolvía. Era como si la desesperación misma fuera una fuerza palpable, envolviéndome como un sudario sofocante. Las escenas que se desarrollaban ante mí eran inimaginables, cada una más insoportable que la anterior. Observé con horror cómo demonios grotescos, crueles y despiadados, atormentaban a las almas atrapadas en este reino de pesadilla de maneras que desafiaban la comprensión. Las llamas rugían desde las profundidades del infierno, lamiendo el aire e iluminando la angustia que me rodeaba. No había escapatoria, ni un atisbo de esperanza para aquellos atrapados en ese lugar miserable. Cada rostro que encontré estaba grabado con desesperanza y desesperación, un ciclo continuo de sufrimiento que se extendía sin fin hacia el vacío mientras navegaba por la oscuridad. Entonces, mi corazón casi se detuvo cuando reconocí a alguien entre las innumerables almas que se retorcían en tormento. Allí, en medio de la agonía, había un rostro familiar, Michael Jackson. Estaba atrapado por demonios, sus garras se hundían en su carne, su risa sonaba cruel y despiadada mientras lo atormentaban sin piedad. Fue una visión discordante y desgarradora contemplar a alguien tan icónico, tan celebrado en vida, reducido a este nivel inimaginable de sufrimiento. La vista de Michael Jackson en una agonía tan insoportable me sacudió hasta lo más profundo, dejándome momentáneamente congelada en la incredulidad. El ángel permaneció cerca de mi lado, observando en silencio el tormento que se desarrollaba ante nosotros, su presencia imbuida de un profundo sentido de arrepentimiento que parecía reflejar el tormento de quienes nos rodeaban. Aunque no me habló directamente, pude sentir el peso de su confesión no dicha, su dolor y sus remordimientos arremolinándose a nuestro alrededor como una densa niebla. Era como si su esencia misma se hubiera puesto al descubierto para que yo pudiera presenciarlo. Sentí que uno de sus mayores remordimientos era no haberse arrepentido ni haber aceptado a Jesús durante su vida. Rodeado de fama, fortuna y todas las distracciones que acompañan a una vida así, había escuchado el mensaje de salvación incontables veces, pero lo había dejado de lado continuamente, optando en cambio por seguir las promesas vacías del mundo. Atrapado en la red de su vida anterior, ahora atrapado en las profundidades del infierno, Michael estaba consumido por la agonizante comprensión de que era demasiado tarde. Todos los momentos en los que podría haberse vuelto a Cristo se habían esfumado en el vacío. El peso aplastante de esa oportunidad perdida lo oprimía, y podía sentir la desesperación en sus gritos, un reconocimiento inquietante de que no había vuelta atrás. Mientras los demonios continuaban su tormento despiadado, se hizo dolorosamente evidente que también lo torturaba la conciencia de que no había usado sus extraordinarios talentos para glorificar a Dios. Lamentaba haber dedicado su vida a cautivar audiencias y entretener a millones, pero lo había hecho únicamente para su propia gloria en lugar de para el propósito divino para el cual estaban destinados sus dones. Había tenido la plataforma, la influencia y el potencial para efectuar un cambio real en el mundo, pero en cambio, había quedado atrapado por el atractivo de la fama y el éxito mundano. Ahora, esa elección lo perseguía más que cualquier otra cosa.
El momento desgarrador llegó cuando habló con franqueza de su profundo arrepentimiento por las numerosas cirugías a las que se había sometido y los incesantes intentos de alterar su apariencia. En el infierno, su cuerpo estaba retorcido y desfigurado, un reflejo grotesco de la confusión interior que había cargado durante mucho tiempo. Había buscado una noción fugaz de perfección, alterando el rostro y el cuerpo que Dios le había dado, sin sentirse nunca satisfecho con quien era realmente. En esta sombría comprensión, comprendió que al intentar cambiarse a sí mismo, había rechazado efectivamente la creación de Dios, demostrando una profunda falta de gratitud y satisfacción por la vida que le había sido dada. El peso de este arrepentimiento era abrumador, deseaba fervientemente haber aceptado al individuo único que Dios había creado para que fuera en lugar de perseguir una imagen ilusoria de perfección que nunca podría satisfacerlo. Mientras presenciaba su tormento, los demonios gritaban de alegría, su risa cruel resonaba en la oscuridad mientras le negaban incluso un momento de paz. Lo arañaron sin descanso, interrumpiendo sus sinceras confesiones con ataques violentos que lo dejaron sin aliento e incapaz de expresar su dolor. Se hizo evidente que en ese lugar miserable no había piedad, ni descanso, y ciertamente ninguna esperanza de redención. La agonía era interminable, y la comprensión de que sufriría eternamente por las decisiones que tomó en la vida llenó el aire con una pesadez insoportable, un eco de desesperación que resonó en todo el abismo atormentador. Mientras estaba allí de pie en un estado de absoluta incredulidad, la visión del tormento de Michael Jackson desarrollándose ante mis ojos era casi demasiado para soportar. Los demonios que lo rodeaban se volvieron cada vez más agresivos, sus gritos y risas retorcidas resonaban en el aire, una sinfonía horrible de crueldad que aseguraba que nunca encontraría un momento de respiro. Cada vez que intentaba expresar su arrepentimiento o articular su dolor, lo golpeaban con fuerza brutal, deleitándose en el silencio que seguía a sus gritos. Era como si disfrutaran apagando su voz, asegurándose de que sus súplicas de misericordia no fueran escuchadas. Con cada intento que hacía de confesar, sus ataques se volvían más crueles, dejándolo retorciéndose en una agonía insoportable. La escena era abrumadora, y podía sentir mi propio corazón destrozándose bajo el peso del horror que estaba presenciando. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras observaba el ataque implacable, plenamente consciente de que este sufrimiento era eterno. No era solo el dolor físico lo que me atravesaba, era el peso aplastante del arrepentimiento, la irrevocabilidad de las oportunidades perdidas y la carga insoportable de saber que escapar era una mera fantasía. De repente, el ángel a mi lado se volvió hacia mí, y en ese instante, todo comenzó a cambiar. Una fuerza invisible pareció alejarme de los horrores del infierno, levantándome de ese lugar oscuro y atormentado. Los gritos y las llamas retrocedieron en la distancia, y el calor opresivo se desvaneció. Sentí la compulsión de mirar hacia adelante, sin querer dar marcha atrás, la carga de lo que acababa de presenciar era demasiado pesada para soportarla. Mientras ascendía desde la oscuridad, una oleada de emociones me invadió, alivio mezclado con profunda tristeza, confusión arremolinándose en una tempestad dentro de mí. Entonces, tan abruptamente como había salido de ese lugar miserable, me encontré de nuevo en mi propio cuerpo. Abrí los ojos y estaba tendido en el suelo en el mismo lugar donde me habían atacado, ya no en las calles del infierno sino de nuevo en el reino de los vivos, rodeado de personal médico que me atendía. Experimentar el tormento que acababa de presenciar, en particular el de Michael Jackson y las innumerables otras almas atrapadas en el infierno, ha alterado irrevocablemente mi perspectiva sobre la vida y la eternidad. Si hay una verdad que he llegado a comprender con absoluta claridad, es esta: no hay arrepentimiento después de la muerte. Una vez que dejamos este mundo, las decisiones que hemos tomado quedan selladas. Para aquellos que pasan de esta vida sin aceptar a Cristo, no hay una segunda oportunidad. La agonía, el arrepentimiento y la desesperación que presencié son eternos, no se pueden deshacer ni olvidar. Esta profunda constatación me pesa y me insta a compartir este mensaje con el mundo, un mensaje que refleja la importancia de las decisiones que tomamos en nuestro fugaz tiempo en la tierra. Como creyentes, debemos tomar en serio esta triste realidad.
No podemos permitirnos ser pasivos cuando se trata de las tareas cruciales de evangelizar e interceder por los perdidos. A nuestro alrededor hay personas que, como Michael, pueden estar viviendo en la ignorancia de las consecuencias eternas que vienen de rechazar a Cristo. La urgencia de la hora nos llama a la acción, no podemos permanecer callados o complacientes. Cada alma tiene un inmenso valor, y el tiempo es esencial. Debemos participar en oración ferviente por aquellos que todavía están atrapados en el pecado, cegados por las tentaciones de este mundo. Oremos fervientemente para que sus corazones se ablanden y que tengan la oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Nuestras oraciones tienen el poder de hacer una diferencia, pero debemos ser diligentes y persistentes en ayudar a aquellos que aún no han aceptado la verdad. Debemos actuar con decisión. La evangelización debe convertirse en una prioridad central en nuestras vidas, en lugar de un esfuerzo esporádico. Cada oportunidad que encontramos para compartir el mensaje de salvación representa una oportunidad de rescatar a alguien de las garras del tormento eterno. Esta no es solo la responsabilidad de los pastores o líderes de la Iglesia, es el llamado sagrado de cada creyente. Las almas de innumerables personas están en juego y no podemos permitirnos desperdiciar ningún momento de nuestra misión. Seamos valientes en nuestras declaraciones del Evangelio, apasionados en nuestras oraciones y totalmente comprometidos a dar testimonio de almas salvadas. El infierno es una cruda realidad y la eternidad es para siempre. Nunca debemos permitirnos olvidar esta profunda verdad. Y así, queridos amigos, llegamos a la conclusión de la experiencia de hoy. Los invito a que le den me gusta y compartan este vídeo con sus amigos y familiares, difundiendo el mensaje a lo largo y ancho. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, para que sean de los primeros en recibir actualizaciones cada vez que compartamos nuevas experiencias que nos envíen. Que sigan siendo bendecidos, empoderados y comprometidos con esta obra vital de compartir el amor y la verdad de Cristo con el mundo que los rodea.